Apocalipsis 12:10, por favor, en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, mi hermano. Apocalipsis 12:10. ¿Lo tienen ustedes? Dice así la palabra del Señor, lo leemos y dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Leámoslo todos juntos, por favor. Leamos todos juntos el versículo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dígalo fuerte: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Oremos en esta mañana. Padre, pedimos que en esta mañana hables a nuestra vida. Sabemos que la palabra que hoy traes a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, traerá libertad, Señor. Traerá libertad, porque tu palabra dice que si conocemos la verdad, esa verdad nos hará libres, Señor. En esta mañana pedimos que esta palabra vaya al corazón, toque la vida del que la escucha, la recibe, aprecie esa palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. En esta mañana quiero meditar con ustedes sobre el tema fin de la acusación. Diga conmigo: fin de la acusación. Ajá. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, mi hermano, nos narra los últimos acontecimientos. Ahí ya esta semana hemos estado leyendo Apocalipsis. Ya se abrieron los 7 sellos, dice el capítulo 12. Esta es la última trompeta. Y la última trompeta viene la culminación de los juicios. Viene el momento en el cual es la antesala para el establecimiento del reino milenial. Aquí ya tuvo lugar el arrebatamiento de la iglesia. Aquí ya tuvo lugar el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces encontramos en este capítulo este anuncio maravilloso. De todo lo que escuchaba Juan, Juan dice: y oí una voz en el cielo. Dice, la última trompeta, oí una voz en el cielo, dice, que decía: ha llegado el día de la salvación. Usted y yo ya somos salvos, pero esa salvación llegará un día en el cual va a ser consumada. Llegará el día de la consumación de la salvación, y de ese momento está hablando Juan en este momento. Por eso dice: ha llegado el día de la salvación, ha llegado el día de la victoria, ha llegado el día en el cual, dice Juan, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo será establecida. Pero hace un anuncio maravilloso, hermano. Hace un anuncio tremendo y poderoso de gran bendición para la iglesia. Y dice: dice, y fue lanzado del cielo, fue sacado del cielo para siempre el acusador de los hermanos, el que los acusaba, dice, día y noche. Amén. Hoy quiero hablar con usted sobre esto, mi hermano. Hoy quiero hablar sobre esa estrategia, esa artimaña que el diablo tiene en contra del pueblo de Dios, que se llama la acusación, hermanos. El diablo es un acusador, mi hermano. Amén. Dígale que está a su lado: el diablo es un acusador. Dígale. Amén. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que tenemos a alguien que nos acusa, pero también tenemos a alguien que nos defiende. Amén. Y en esta mañana entonces voy a entrar directamente al tema número 1: el diablo nuestro acusador. Esta es una verdad, mi hermano. La Biblia llama al diablo nuestro acusador, mi hermano. Cuando alguien te acusa, las acusaciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Ustedes tienen que saber eso. Tenga mucho cuidado en lo que usted crea. Y mayormente cuando alguien le vaya a hablar: no, es que fíjate, y vaya a acusar a otro. Escuche bien esto, por favor. La gente cuenta lo que le conviene. ¿Sí? Dígale que está a su lado: tú cuentas lo que te conviene. Dígale. ¿Sí?
Es que si alguien te hizo algo, tú vas a contar nada más lo que te hicieron, pero no vas a contar lo que tú hiciste. Ajá. Y eso es lo que yo debo comprender, mi hermano. ¿Cuál es el propósito de una acusación? El propósito de una acusación es dañar la imagen. El propósito de una acusación es provocar una condena sobre aquel que nosotros acusamos, sobre aquella persona a las cuales nosotros acusamos, hermano. Entonces, el propósito de una acusación es dañar la imagen. El propósito de una acusación es, mi amado hermano, traer condenación. Por esa razón es que de repente, mi hermano, no te has dado cuenta que hay gente que se une a pleitos que no tendría que unirse. Porque la amiguita fue y le contó: es que fíjate que a mí me hizo esto, me hizo lo otro. Le fue a calentar la cabeza a otras mujeres o a otros hombres. Esto pasa mayormente en las mujeres. Los hombres casi no nos metemos en broncas de chismes. Sí, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Y esto no es chiste, no estoy hablando mal en contra de las mujeres, pero las mujeres son las que más provocan esto. Y entonces van y cuentan: no, es que esto y aquí. Y la otra persona le entra también al asunto. Y de ahí en adelante, aquella persona a la que fueron a acusar o de la que fueron a hablar es víctima de condena. Porque ese es el propósito de una acusación: dañar la imagen, traer una condena sobre el acusado. Y la Biblia dice, mi hermano, hace un gran anuncio Juan, pero nos presenta una gran verdad, una gran realidad. El diablo es nuestro acusador. Debemos entender que lo que leemos en el capítulo 12 es lo que va a suceder. Lo que leemos en el capítulo 12 de Apocalipsis ya es el final. En este momento el diablo todavía no ha sido echado, el diablo no ha sido sacado por completo, y entonces el diablo sigue en su plan de acusador. El diablo sigue en ese plan de acusador, mi hermano. Pero cuando leemos la escritura, algo que debemos notar algo que debe quedar muy claro al leer la palabra, es que el diablo no acusa a la humanidad. El diablo no acusa a la humanidad, sino que nos dice Juan: el acusador de nuestros hermanos. El diablo desarrolla la acusación únicamente en contra de los hijos de Dios, en contra del pueblo de Dios, mi hermano. Eso es lo que hace el diablo. El diablo obra de distintas maneras. Usted tiene que saber que el diablo tiene distintas maneras de actuar. Número uno, el diablo ataca. El diablo ataca, mi hermano. El diablo, hay momentos en los cuales el diablo se deja venir con todo en contra de nuestra vida, mi hermano. Con esto no quiero generar ahí psicosis para que tú digas: ay, es que el diablo me está atacando. No, pero es una realidad. El diablo ataca. Segunda forma en que actúa el diablo tienta. El diablo pone la tentación. Pero ¿a quién le pone la tentación el diablo? Diga conmigo: el diablo le pone la tentación a quien anda buscando. En serio, el diablo le pone la tentación a quien anda buscando. ¿Sí? Ninguno de nosotros te va a decir que anda buscando el pecado. Ninguno te lo va a decir. ¿Sí? Ninguno te va a decir eso, mi hermano. Nadie te va a decir que anda buscando el pecado, porque la Biblia dice, Santiago dice, mi hermano, Santiago dice: ninguno de ustedes tiene que decir que Dios tienta, dice Santiago, porque Dios no tienta a nadie. Así lo dice Santiago. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, dice, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Cada uno de nosotros somos tentados por nuestros propios deseos. Dígale que está a su lado. Esto es muy fácil, dígale. Tú andas con deseos, dígale, y el diablo te los pone enfrente. Simple y sencillo de entender. Esa es la dinámica del pecado. Es que, pastor, es que el diablo me salió de repente. No, el diablo no te salió de repente. Ajá.
Por eso es muy importante estar vigilando nuestro corazón, cuáles son los deseos que traemos en nuestro corazón, los malos deseos que traemos en nuestro corazón. Por ello te voy a repetir, ninguno de nosotros te va a decir que anda buscando el pecado. Entonces el diablo ataca, el diablo tienta y el diablo acusa. Pero hay una cuarta que en este tema va a estar muy especial. El diablo también te puede usar. Y aguas con eso, que te ataque no hay bronca, que te tiente pues tampoco hay problema. Si tú no andas, hermano, si tú no andas con malos deseos, aunque el diablo te ponga lo que te ponga enfrente, tú no vas a hacer nada malo. Que el diablo te acusa de algunas cosas que nos puede acusar, algunas son verdaderas, otras son falsas. Pero algo terrible que en esos tiempos lo vemos es que el diablo te puede usar. Y eso sí está desastroso, porque no permites que Dios te use, pero sí permites que el diablo te use. No, te voy a dar una probadita. El diablo te usa cuando te conviertes en una persona problemática en la iglesia. Así de simple y sencillamente. Cuando eso sucede con tu vida, hoy tienes que saber y tienes que salir enterado, enterada de este lugar. El diablo te está usando. Pregúntale al que está a su lado, ¿y a ti el diablo no te está usando? No, pregúntele. A mí, a alguno le va a caer ahorita, hombre. El diablo no te está usando. No te está usando para lastimar el cuerpo, no te está usando para criticar, para juzgar, para censurar, para acusar, para causar división. El diablo no te está usando. Esto debemos de tenerlo muy claro. De allí que la Biblia dice: no den lugar al diablo. Diga conmigo: yo no debo dar lugar al diablo. Entonces, algo que debe quedar muy claro en nuestra vida es que el diablo es un acusador. Pero cuando leemos Apocalipsis, fíjese lo que dice Apocalipsis: te acusa o nos acusa día y noche. ¿Sí? Digamos todos juntos: caes mal, diablo. Amén. Caes mal, diablo. La gente que anda acusando, ¿cómo cae mal? ¿Sí? Si tú eres un acusador, caes mal, hermano. ¿Sí? Le voy a dar un consejo. Si algún día van a acusar a su niño delante de usted, jamás regañe a su niño delante de la gente. Jamás lo regañe delante de la gente. ¿Sí? Si algún día alguien, hermano, va, un niño o quien sea, es que es su hijo, jamás cometa el error de regañarlo delante de la gente. Si alguien lo acusa, dígale, si es de aquí a la iglesia, ¿verdad? O donde sea, señor, señora o hermano, hermana, dígale: hermano, yo me hago cargo. Gracias por decirme, gracias por ponerme al tanto, pero yo me hago cargo de esta situación. Nunca vayas a regañar a tus hijos, nunca vayas a regañar a tu mujer, a tu marido, menos delante de alguien más. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, el diablo es un acusador. Dice que de día y de noche, vea, el condenado no descansa. Y debemos entender tres direcciones de donde nos ataca el diablo, de donde nos acusa el diablo. El diablo nos acusa a través de nuestro pasado. El diablo nos acusa a través de nuestro pasado. Hay una realidad: todos tenemos un pasado. Amén. Todos tenemos un pasado, algunos muy negros, algunos muy oscuros su pasado, otros no tanto, pero todos tenemos un pasado. Un arma que usa el diablo en nuestra contra y que nos tiene, a muchos cristianos, nos tiene estancados. Nos tiene privados de disfrutar la gracia, de disfrutar la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Porque escucha bien esto, mi amado hermano: el ser cristiano representa disfrutar también de todo lo bueno que Dios tiene. Amén. Usted tiene que entender eso. Ser cristiano no es que ustedes tengan un vil martirio.
No, también Dios tiene cosas buenas. El amor de Dios es maravilloso. La bondad de Dios es maravillosa. La misericordia de Dios es fascinante. El favor de Dios te puede traer muchísimas bendiciones. Amén. O sea, son cosas para disfrutar. Pero con algo con lo cual el diablo nos acusa es a través de nuestro pasado. Por eso es que tenemos cristianos allí estancados, mi hermano, estancados, tristes, frustrados, debido a que el diablo ha venido a acusarnos con nuestro pasado y no nos permite disfrutar el evangelio, no nos permite disfrutar la relación con Dios, no nos permite disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Esto impide que podamos disfrutar la gracia. Diga conmigo: yo debo disfrutar la gracia de Dios. Amén, hermano. Usted tiene que disfrutar la gracia de Dios. Usted tiene que disfrutar la misericordia de Dios. Usted tiene que disfrutar el favor de Dios. Por ello es que Dios le dijo al profeta Isaías, escuche bien, y esto es lo que muchos no han hecho. Y cuando no te atreves a hacer esto, le sigues dando poder al diablo sobre tu vida, mi hermano. Dios le dijo al profeta Isaías: no traigan a memoria el pasado. No traigan a memoria el pasado. Tienes que romper con tu pasado. Amén. Dígale que está a su lado: cuando el diablo te hable de tu pasado, dígale: recuerda lo que Cristo dice de tu futuro. Amén, hermano. Cuando el diablo, porque eso es lo que hace el diablo con mucha gente. Por eso es que hay gente que no se atreve a ver a Dios como Padre. Porque hay un pasado difícil, hay un pasado oscuro, hay un pasado que a veces decimos: si la gente se enterara, si la gente supiera lo que yo hice en otro tiempo. Yo siempre te voy a dar una recomendación: cuando des tu testimonio de Cristo, ten cuidado con lo que dices, porque a algunos les va a impactar, mi hermano, tu testimonio, pero otros te van a juzgar por tu testimonio. Amén. Sí, porque de repente nos desbocamos, no, y yo fui esto, y yo fui acá, y yo hice esto. Ten cuidado, eso no es tan recomendable. Tienes que saber con qué gente estás hablando cuando dicen amén, hermano. Entonces, lo primero que el diablo usa en nuestra contra es nuestro pasado. ¿Recuerda usted a Moisés? Moisés, mi amado hermano, cuando dice la escritura que vio a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos, Moisés fue y lo mató, mi hermano. Y Moisés lo mató, se deshizo de su cuerpo, lo escondió. Y en otra ocasión, dice la palabra, habían dos judíos discutiendo, habían dos hermanos discutiendo. Y entonces Moisés llegó como un intermediario: a ver, hermanos, ¿por qué están peleando? ¿Qué les pasa? No peleen, son hermanos. Y uno de ellos agarró su pasado y le dice a Moisés: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio hace tiempo? El pasado. Tú tienes que saber, ahí va a estar tu pasado. Dígale que está a su lado: siempre va a estar tu pasado, dígale. Pero no permitas, dígale, pero no permitas que el pasado trabaje en tu contra. Porque eso es lo que hace el diablo, mi hermano. Eso es lo que hace el enemigo en nuestra contra. Por eso es que la Biblia dice: él es el acusador. Y se escuchó en los cielos y dice: el acusador, el que nos acusa día y noche, fue sacado del cielo para siempre. El diablo es quien nos está siempre recordando nuestro pasado. Por eso es que hay matrimonios que no salen adelante. Por eso es que hay matrimonios que no son felices. Por ello es que tenemos muchas personas frustradas en este mundo, porque su pasado y su pasado y su pasado.
Tú tienes que entender una verdad. Con tu pasado ya no puedes hacer nada. A tu pasado no le puedes cambiar nada. Escucha bien esto. No puedes hacer nada con tu pasado. No puedes cambiar nada con nada de tu pasado. Por eso es que Dios no toma en cuenta tu pasado, sino que la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. De aquí, diga conmigo, de aquí en adelante es otra historia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero algunos no están disfrutando su relación con Dios, no están disfrutando la gracia debido a su pasado. Debido a que ese pasado sigue lastimando, ese pasado sigue lacerando nuestras vidas, ese pasado ahí está recordándonos lo malo que hicimos. Ese pasado constantemente está ahí presente y el diablo viene y te lo recuerda. Por eso te menciono el ejemplo de Moisés. Y no solamente el diablo, mi hermano, sino también habrá gente que siempre te estará recordando tu pasado. ¿Sí? Qué bueno que muchos de acá no nos conocen, ¿verdad? Si se enteraran de tu pasado. ¿Sí? Pero el diablo se encarga de estar sacando el pasado entre matrimonios. Date cuenta, matrimonios, pongan atención a eso. Date cuenta, y siempre en los pleitos sale el pasado. Siempre. ¿Por qué muchas situaciones de tu matrimonio no han logrado sanar? Por tu pasado. Porque el diablo siempre está acusándonos de nuestro pasado. ¿Por qué permitimos que el diablo siga deteniéndonos, afectando nuestra vida, matrimonio, por nuestro pasado? Tú tienes que entender algo. A Dios, dígale que está a su lado, a Dios no le importa tu pasado, dígale. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le interesa tu pasado. Porque tu pasado y mi pasado, Dios lo toma, como dijo el apóstol Pablo allá en Atenas, Grecia. El apóstol Pablo dijo: Dios pasó por alto. ¿Cómo toma Dios mi pasado? Lo toma como un tiempo de ignorancia, donde yo no le conocía. Si hice barbaridades, si hice cosas que no debía haber hecho, de las cuales hoy me arrepiento. Por eso es que Dios no toma en cuenta tu pasado, porque Dios lo toma como un tiempo de ignorancia. Y dice la palabra que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Escucha, amado. Si Dios le pasa por alto su pasado a la gente, tú y yo, ¿por qué no se lo pasamos? Y sí, pero luego andas tirando pedradotas. Ajá. Si Dios pasa por alto el pasado de la gente, usted y yo, ¿por qué no? Segunda acusación del diablo. El diablo nos acusa de falsedad. Dígale que está a su lado. El diablo nos acusa de falsedad, dígale. Y es aquí donde entra algo interesante, que el diablo ha encontrado aliados en la iglesia. Yo siempre me he preguntado: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para andar calificando a la gente, si es sincera o no es sincera, si es falsa o no es falsa. A ver, dime, ¿quién eres tú? Ya bájate de ese carro de amargura. Amén. Bájate de ese carro de rencor, de odio, de resentimiento. ¿Y quién te puso a ti y a mí? ¿Quién nos ha puesto para calificar a la gente si es falsa o no es falsa? Y te lo he dicho y te lo he repetido, mi amado hermano, y puedes ir a la escritura y podemos discutirlo a la luz de las escrituras. Jesús no anduvo llamando hipócrita a la gente. A quienes llamó hipócritas, falsos, fue a los escribas y a los fariseos. A ellos sí, a los líderes religiosos, a los que enseñaban una cosa pero hacían otra. A ellos. Ajá. Aparte, segundo,
Cuando tú te pones a calificar a la gente y cuando nos ponemos a lanzar que hay gente que es falsa, que es hipócrita, te voy a dar una gran noticia. Dios no tiene necesidad que tú le hables de la gente. ¿Usted cree que Dios no nos conoce? ¿Usted cree que Dios tiene necesidad de que tú le estés informando quién es falso en la iglesia y quién no es falso, y quién es falso y quién no en la iglesia? ¿Usted cree que Dios tiene necesidad de que tú andes haciendo eso? Cuando vemos el asunto de la falsedad, va sobre los maestros, va sobre los predicadores, aquellos que enseñan herejías, pero no sobre la gente. Y tenemos ahí en el libro de Juan. Por eso te digo, Dios no tiene necesidad de tu juicio. Voltea el que está a su lado y hace con una cara enojado, de enojada, dígale: Dios no tiene necesidad de que tú andes hablando de la falsedad de la gente. Dígale, voltea a verlo, voltea a ver al hermano, voltea a ver al hermano, a la hermana. Voltea a verlo, para que se le quite. Vayamos a la Biblia, Job capítulo 1 versículo 10. Job 1:10. Si es que en este tiempo, hermano, ya sabes que hay gente que califica y dice: es que en la iglesia puros hipócritas. En una ocasión te dije: bienvenido, hay un lugar más todavía. ¿Sí? Bienvenido. Job 1:10 dice así. 1, 9 y 10 dice así la palabra del Señor. 8 al 10, perdón, 8 al 10 dice así. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No, hombre, hermano, vea qué testimonio. Y no lo estaba diciendo un hombre. Por eso te repito, acusador humano, acusador de monte Sión, te repito, Dios no tiene necesidad que tú andes acusando a la gente. Dios no tiene necesidad que tú estés extendiendo el dedo, porque algunos así lo tenemos, mire. Ten cuidado, no te van a echar del cielo juntamente con aquel. Ajá. Es Dios el que está hablando de Job y dice: oye, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces vea aquí cómo está la envidia a la luz del día. Respondiendo, Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso tú crees que la obediencia que Job te tiene es sana? Job te obedece por interés. Job es falso, diría el diablo. La piedad de Job es falsa. Y vea cómo se atreve a argumentar. El diablo le dice a Dios: es que Job te obedece porque has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, lo has bendecido. Por eso Job te obedece. Por eso Job es buen cristiano. Yo diría en este tiempo: oye, amado, aunque sea, dígale que está a su lado, aunque sea por interés, dígale: sé buen cristiano, dígale. Aunque sea por interés, hermano, porque aquí el diablo viene a acusar a Job de falsedad, así como nos acusa a nosotros también de falsos. Y te repito, y el diablo ha encontrado aliados dentro de las iglesias para estar acusando a la gente de falsa. Mírala, ahí está levantando la mano la vil hipócrita. ¿Y tú qué? Y vas a Romanos 14 y el apóstol Pablo te dice: mira, hermano, dice el apóstol Pablo, si el siervo para su señor está en pie, dice Pablo, ¿a ti y a mí qué? Ajá. Así dice Pablo. Si para el Señor el siervo está en pie, o sea, si para el dueño, para el patrón, porque usa la palabra siervo, para el Señor, el siervo sigue en pie, pues tú y yo qué. Él es el dueño de esa alma, no eres tú. Amén. ¿Sí?
Por esa razón, mi hermano, es que el diablo viene. Vea qué tremendo el diablo. Y Dios hablando de Job y diciendo: hombre, no te has dado cuenta, no hay hermano como él, no hay cristiano como él. Mira, un buen esposo, un buen padre. Tiene errores como todos los padres, pero es un buen esposo, trabajador, dedicado a su familia, ama a su esposa, se esfuerza por sus hijos, educa bien a sus hijos. No, hombre, ese hombre dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahí estaba la envidia en pleno día. Sí, cómo no. Pues quiero decirte que ese hombre es falso. Quiero decirte que Job vive una falsedad en su vida. Quiero decirte que Job te obedece porque le has bendecido en todo. Su casa la tiene rodeada como con un cerco. Vea que tan tremendo es esto. Le ha cercado alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene. Amén. Por el que está a su lado, dígale: no seas envidioso con lo que Dios me ha dado. Dígale. Voltea a decirle que está a su lado: no seas envidioso con lo que Dios me ha dado. Pues sí, dice: Él te obedece porque le has bendecido en todo. Él te obedece porque has aumentado sus bienes. Date cuenta ese hombre, cómo empezó de la nada. Y mira cómo lo tienes, bien bendecido, próspero. Era el hombre más rico en ese momento de esa tierra. Pues sí, por eso es que Job te obedece. Por eso es que Job te sigue. Por eso es que Job es temeroso de Dios. Por eso es que Job te honra, sí. Pero nadie ve, escúcheme bien esto, nadie ve lo que hacía Job. Cuando leemos la escritura, dice la palabra que Job iba y ofrecía sacrificios por sus hijos y decía: si mis hijos pecaron. ¿Sí? Entonces el diablo, diga conmigo, el diablo y algunos hermanitos por ahí, diga, me acusan de falso. ¿Sí? Vea qué tremenda la obra del diablo. Dios elogiando a Job y viene el acusador. Job te obedece por puro interés. Job te obedece por lo que recibe de tu parte. Job te obedece porque lo proteges a él y a su familia. Job te obedece porque cuidas todo lo que tiene. Job te obedece porque lo bendices. Job lo obedece porque cada día lo haces más rico. Por eso te obedece Job. En otras palabras, el diablo le está diciendo a Dios, está hablando mal de Job y le dice: es un falso. Job es un falso. Job no es sincero. ¿Sí? Oye, cuando tú ves esto del diablo, tú dices: ¿cómo te atreves a discutir al verdadero? Ponga atención a esto, porque vea a dónde va la acusación del diablo. O sea, las palabras de Dios, mi hermano, no eran su posición. El proverbista Salomón nos dice que debemos honrar a Dios. Diga conmigo: yo debo honrar a Dios. Así dice el proverbista Salomón. Cuando usted lee Proverbios capítulo 3, el proverbista Salomón dice: honra a Jehová para que entonces tengas buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Escucha bien esto. Dios formula una opinión de mi persona. O sea, Dios tiene una opinión acerca de tu vida. Pero como el diablo, que es falso, ese sí es falso, hermano. Ese sí es un vil mentiroso. Diga conmigo: el diablo habla pura mentira. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué es lo que me sorprende de la iglesia? Que le cree más al diablo que a Dios. Leyó el capítulo cuando aparece la bestia. Dice la palabra, dice Juan: y vi salir una bestia, y esa bestia, dice, traía una herida mortal. Y comienza a venir todo el desarrollo ahí en el capítulo de Apocalipsis, cuando dice: y de repente la herida de la bestia fue sanada. Y todo el mundo se quedó maravillado. Dijeron: wow, sanó. Y aparece otra bestia, la segunda bestia. Está el diablo, mi hermano. Está el falso profeta y está el anticristo en ese capítulo.
Y dice la escritura que comenzaron, la segunda bestia comenzó a guiar a la gente para que adoraran a la primera bestia, para que le rindieran honor, para que le rindieran culto. ¿Hasta cuándo vamos a entender que el diablo es mentiroso? Y que Dios es Dios de verdad. Pero vea el atrevimiento del diablo. Yo diría, bueno, que el diablo discuta mi pensamiento, que el diablo discuta mis palabras, que el diablo discuta la opinión que yo tengo de alguien, pero le está discutiendo a Dios. Dios diciendo, mira, este hombre es íntegro, recto, temeroso de mí, apartado de lo malo. Y ve el atrevimiento del diablo. Dice, no, estás equivocado. Ese hombre es falso, te obedece por puro interés. No, más bien salió la envidia ahí. Diga conmigo, debo tener cuidado que no me salga la envidia. Ay, usted viera cómo sale la envidia. ¿Cómo puedes identificar a un envidioso? Así rapidito, ahorita, cuando te dicen, ¿y yo qué te voy a envidiar a ti? Mire, quédese sin palabras y mire, quédese sin palabras. Quédese sin palabras mejor. Y ella identificó a un envidioso. Dios está hablando de rectitud, Dios está hablando de carácter. Y este cuate, el diablo, bien dice, mete con las bendiciones. Ayer le enseñaba a los varones en la reunión que tuvimos ayer, una reunión maravillosa el día de ayer. Le decía a los varones, pídele a Dios que te bendiga, varón. ¿Cuántos dicen amén? Varón, pídele a Dios que te bendiga. ¿Sabías que la bendición tiene que posar sobre alguien? ¿Sabías que la bendición tiene que estar sobre alguien? Que no le dijeron a Isaac, le dijeron, oye, la bendición no es tu trabajo, la bendición no son los pozos que abres. Le dijo a Abimelech, la bendición eres tú, la bendición está sobre ti. Por eso es que los hombres de Dios tenemos que ser hombres bendecidos. Amén. Jabes le dijo a Dios, bendíceme a mí. Usted tiene que ser un hombre bendecido. Dígale a Dios que lo bendiga. Pero ve aquí un cuate enojado, el diablo enojado. Sí, cómo no, si mira cómo lo tienes. Bien próspero, bien bendecido. Y cada día su riqueza aumenta más y más y más. Y su ganado aumenta y sus ovejas aumentan. Y mira, y compra terrenos. Y mira, trae otro coche. Y mira, otro trabajo. Y mira, otro sueldo. Y mira cómo se viste. Y yo dije, ¿qué? Como si el diablo se lo hubiera dado. Diga conmigo, lo que yo tengo es lo que Dios me ha dado. Tranquilos, envidiosos, dígales. ¿Cuántos dicen amén? Vea qué tremenda la obra del enemigo en nuestra contra. Guarda esto en tu corazón. Guarda esto en tu corazón. Al enemigo no le agrada verte bendecido. El enemigo quiere verte en pobreza. El enemigo quiere que te vaya mal. ¿Sabes por qué el diablo está interesado que te vaya mal? El diablo está interesado en que tú no prosperes económicamente en el reino de Dios, para que de esa manera digas, estaba mejor con el diablo, me iba mejor en el reino de las tinieblas. Aquí en el reino de Dios no sé por qué el dinero no me alcanza. No sé por qué no prospero. No sé por qué no salgo adelante. Y te voy a decir por qué. Porque has quebrantado principios divinos. Amén. El diezmo y la ofrenda no tiene que ver con dinero. El diezmo y la ofrenda son principios divinos. Amén. Por esa razón es que el diablo, mi hermano, el diablo no le gusta verte bendecido. El diablo estará enfocado en destruir tu vida, en destruir tu familia, destruir a tus hijos, destruir a tu marido, destruir a tu mujer. Porque quiere que tengas una familia arruinada para que digas, y para esto me vine al evangelio. Porque vea ahí el diablo, pues sí, lo tienes bien bendecido, bien próspero. Su casa la tienes rodeada como un cerco. Cada día sus bienes aumentan. Voltea el que está a su lado, dígale, cada día tu bendición puede aumentar, dígale, siempre y cuando no te vuelvas orgulloso, dígale. Entonces yo debo entender esto. Diga conmigo, al diablo no le gusta verme bendecido,
y próspero. ¿Sí? Hermano, cuando veas que alguien prospera, ve y felicita a ese alguien por su bendición. Dígale, hermano, Dios te bendiga, que Dios siga añadiendo bendiciones. Si Dios te lo dio es por algo, mi hermano, que Dios te bendiga. Me alegro contigo. Incluso dígale, oye, brother, ¿y cómo le haces? ¿En serio? Ve y pregúntale, oye, hermano, ¿y cómo le haces, hermano? Porque te veo bendecido, te veo próspero, hermano. ¿Y cómo le haces? Ayúdame, enséñame. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón es que el diablo busca la forma de arruinarte. Y es que este es el problema. De repente algunos cristianos colaboran con el enemigo, llamando falsos e hipócritas a la gente. Hoy quiero decírtelo con mucha seriedad. Aquí no hay gente falsa ni hipócrita. Aquí ya vemos gente que reconocemos que necesitamos de Dios. Y sí, tenemos defectos, tenemos errores, y algunos tal vez todavía caen, pero eso no quiere decir que sean falsos, que sean hipócritas. Y ten cuidado de estar llamando a la gente así, porque tú no eres Dios. Porque es ahí cuando te conviertes en alguien al cual el diablo usa para lastimar, para herir a la iglesia. ¿Usted cree, recuerdo lo que le decía, usted cree que Dios necesita que nosotros andemos de acusadores? Y Él conoce a todos. Ajá. Sí. Él los conoce a todos, hermano. Si Dios no te quisiera aquí, Él se pondría en la puerta y te diría, tú no entras, brother. No, tú eres bien falso. ¿Sí? Usted, hermana, no entra. No, usted no. Usted, varón, usted no entra. No, usted no entra. O sea, usted no venga a este lugar. Oh, recuerdo los pensamientos de escasez que tenía ante la iglesia. Decía, pocos pero bien santos. Qué mentira del diablo. No entendiendo la doctrina de la gracia, de la redención, que Cristo me salvó. Romanos 5:8. Cristo me salvó cuando yo era pecador. Y Jesús dijo, yo vine a llamar pecadores y no justos. Amén. Yo vine a llamar enfermos, no vine a llamar sanos. ¿Usted cree que Dios no sabe a qué gente llamó? ¿Usted cree que Dios no sabe a qué gente ha salvado? ¿Usted no sabe que Dios, usted piensa que Dios no nos conoce? Entonces Dios no tiene necesidad que tú andes señalando. Y te voy a preguntar algo. ¿Será que tú no tienes algo por lo cual te pueden acusar? ¿Será que tú no tienes cosas por las cuales te pueden acusar? Si alguien hablara, ¿será que no hay cosas por las cuales nos pueden acusar? ¿Recuerdas a Jesús? Tenían a la mujer adúltera y se dice, bueno, señores, quien no ha adulterado, pues métale la primera pedrada. Porque tenemos que hacer un buen estudio del texto. Jesús no dijo el que esté libre. La escritura dice el que esté libre de pecado. Pero ¿qué pecado? Porque Jesús está diciendo, si alguien se siente con el derecho de tirar una piedra a esta mujer adúltera, es porque ninguno de ustedes ha sido adúltero. Dice la escritura, mi hermano, que mire, así, antes que subieran al Facebook, lincharon a una mujer adúltera y aparecieran en la foto, ¿verdad? Y Jesús dijo, si ustedes no han adulterado, señores, lancen la primera piedra. Si tú no tienes algo si tú no tienes algo de lo cual te puedan acusar, y sería una vil mentira el creernos eso a nosotros mismos. Si tú no tienes algo de lo cual te puedan acusar, entonces estás en la capacidad moral para acusar. Pero ¿sabes qué? Ninguno de nosotros, diga conmigo, ninguno de nosotros podemos andar de acusadores. Amén.
Tercera dirección de la acusación: el diablo nos acusa de nuestros pecados. Vayamos a la Biblia, Zacarías 3 del 1 al 5, rápido. Zacarías 3, te va a sorprender este pasaje. Zacarías 3, Zacarías, puede irse a Mateo y después de Mateo retrocede 2 libros y ahí está Zacarías. Zacarías 3, 1 al 5. Zacarías 3 del 1 al 5, ¿lo tienen ustedes? Leemos así: me mostró al sumo sacerdote Josué, que está hablando el profeta Zacarías, de lo que Dios le mostró, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y vea quién estaba ahí, hermanos. ¿Qué dice? ¿Quién? Satanás, que siga leyendo. Oiga, este condenado diablo, ¿eh? Dice, con Job dice la palabra que llegaron los hijos de Dios y entre ellos se coló el diablo. Los hijos de Dios dando informe a Dios. Y dice, y como Dios vio al diablo ahí, dijo: a ver, ¿y tú qué, bro? No, pues aquí nada más vengo de rodear la tierra. En primer lugar, ni la puede rodear. En primer lugar, Él no es omnisciente, Él no está en todos lugares. Usted debe saber eso. Por eso es que el diablo tiene una estructura demoníaca: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Toda una estructura demoníaca, porque él no puede estar en todo lugar. Él no es omnisciente, él no es omnipresente. Nuestro Dios, Él sí está en todo lugar. Amén. Bueno. Llegó y a ver, ¿tú qué? No, vengo a rodear la tierra. Y véalo aquí. Aquí está el sumo sacerdote Josué. Y vea quién aparece en escena: el diablo. Y estaba para acusarle. Qué fea la acusación, ¿verdad? Qué terrible la acusación. ¿Sí? Yo no sé si este pasaje te puede poner a pensar ahorita. ¿Cuántas veces cuando tú y yo vamos al trono de Dios, al trono de la gracia, ahí se presenta Él también y nos llega a acusar? Ahorita debes preguntarte: ¿cuántas veces te ha acusado el diablo? ¿Cuántas veces me ha acusado a mí el diablo? ¿Cuántas veces? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y José estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que te he que. Porque el que está a su lado, dígale: Dios, dígale. Ve el que está a su lado, dígale: Dios, dígale, te ha quitado todo pecado. Te he quitado todo pecado, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Pero ahí estaba el diablo para acusarle. Para acusarle de sus pecados. El sumo sacerdote no podía estar con vestiduras viles. Cuando dice ahí vestiduras viles, quiere decir que se presentó delante de Dios con pecado. Por eso tenemos las palabras del ángel. Le dice: he quitado tu pecado. Porque cuando el diablo nos acusa de nuestros pecados, tiene un propósito: alejarte de Dios. Por ello es que muchos de aquellos que fallamos, muchos de aquellos que le fallan a Dios, ya no regresan, ya no quieren venir. Muchos de aquellos que le fallan a Dios ya no quieren regresar, porque el diablo provoca en ellos una indignidad de decir: Dios te va a despreciar, Dios no te quiere delante de su trono. Aquí vas a ir a la iglesia si sigues pecando. ¿A qué vas a ir a la iglesia si mira le fallaste? No cambias, eres el mismo. Si fallas,
Escúchame bien lo que te voy a decir ahorita. Si algún día le fallas a Dios, que Dios no quiera que le falles, algo que te puedo recomendar es: evita caer en pecado. Evita caer en pecado. Evita, porque las consecuencias del pecado son terribles. Pero si algún día le fallamos a Dios, lo que no debes hacer es alejarte de Dios. Porque el diablo quiere que tú te alejes de Dios y entonces digas: bueno, pues ya pequé, ahora me revuelco en el pecado. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y dice: y nunca más me acordaré de tus pecados. Amén. Entonces el diablo ve, ahí aparece delante de Josué, del sumo sacerdote Josué. Aquel hombre iba por gracia, aquel hombre iba para ser limpiado, aquel hombre iba por redención. Pero el diablo dice, estaba allí para acusarle. Y ve a Dios rápidamente, le dice: hey, tú, cállate. El Señor te reprenda, Satanás. Amén. Qué tremendo, mi hermano. Sí. Y es entonces donde tienes que entender, mi hermano, cómo Dios, mi hermano, nos defiende. Algo tremendo, quiero que usted medite en esto, mi hermano. Cuando el diablo se presenta delante de Dios en el cielo para acusarnos de nuestros pecados, ¿qué te imaginas que le dice el diablo a Dios de nosotros? Te voy a decir algo muy feo. Yo siento, permíteme decirte de esta manera, Él llega a restregar nuestros pecados delante de la presencia de Dios. ¿Tú qué crees que dice el diablo? ¿Para eso moriste por él? Fue inútil el sacrificio de Cristo por ese hombre, por esa mujer. ¿Qué otra cosa dirá el diablo? ¿Que no valoramos el sacrificio de Cristo? ¿Que no amamos a Dios? Sino porque si lo amáramos no pecaríamos. ¿Qué otra cosa dirá el diablo? ¿Que acaso no le dirá que no vale la pena tanto amor por nosotros? Pero aparece primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Diga conmigo: el principio es no pecar. Amén. Pero si alguno peca, abogado tiene para con Dios a Jesucristo. Número 2, diga conmigo: Cristo, mi defensor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Llega este día en el cual el acusador, el diablo, será echado fuera, dice, para siempre. Dios ha puesto un defensor, Dios ha puesto un abogado defensor, alguien que nos defiende. Diga conmigo: Cristo es mi defensor. O sea, tú tienes que saber eso, mi hermano. Porque cuando el diablo te ataca, cuando el diablo te acusa por tu pasado y tú dices: pero Dios así me escogió, Dios así me salvó, Dios me amó, aún con mi pasado oscuro, triste, arruinado, todo lo que yo hice, Dios así me ama. Amén. Cuando el diablo dice: es que eres un falso, entonces tú tienes que decir: no. Porque Cristo conoce mi vida, mis obras, mis acciones están delante de Él día y noche. Y cuando esos santos hermanitos te acusen de falso hipócrita, también dile: hermano, mejor preséntate tú delante de Dios y que Él te juzgue a ti. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justificó, Dios es el que los perdonó, Dios es el que los declaró inocentes. Es Dios quien nos aprueba. Diga conmigo: es Dios quien me aprueba. Sí, hermano, es Dios quien te aprueba. Por eso es que te repito, Dios no nos envió a alguien a condenarnos. Dios nos envió un Salvador. Y hablamos la semana pasada: un día regresará como juez. Ese ya es otro asunto, mi hermano. Y el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos también dice: ¿quién condenará? Una condena es una sentencia, es un castigo.
El propósito de una acusación es lastimar la imagen de alguien. El propósito de una acusación es dar una sentencia sobre una persona. Y el apóstol Pablo dice: ¿quién va a acusar a los hijos de Dios? ¿Quién los va a condenar? ¿Quién les va a poner un castigo? Dice: si Dios es el que nos justificó, si Jesús es el que murió por nosotros. Y no solamente murió, sino que Jesús, dice el apóstol Pablo, está sentado a la diestra de Dios intercediendo. Qué tremendo es esto. Si te hicieran una acusación legal, lo primero que tendrías que hacer es contratar un abogado. Si te hicieran una acusación, lo primero que tendrías que hacer es contratar un abogado. Ese abogado tendría que tramitarte un amparo para que incluso, usted lo ha visto en la noticia, dice, se reservó el derecho de declarar, no se presentó, sino que su abogado llegó en representación de él. El diablo llega a acusarte, pero ahí está tu defensor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahí está Jesús a la diestra del Padre, rogando, intercediendo por nosotros, defendiéndonos, hermano. Esto es maravilloso porque Cristo anula toda acusación en nuestra contra. Él es el enemigo y sus aliados quienes no entienden lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es el enemigo y sus aliados. Por eso es que ahí tenían a aquella mujer adúltera y mátela, apedréenla. La última pregunta de Jesús a la mujer fue: ¿dónde están tus acusadores? Ajá. Esa fue la pregunta de Jesús: ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer dijo: no hay ninguno, Señor. Fíjese, vea el juego de palabras. ¿Dónde están tus acusadores? No hay ninguno, Señor. Y Jesús no le dijo: ni yo te acuso, sino que Jesús le dice: yo no te condeno. Iglesia, tienes que aprender algo. Tienes que aprender a no condenar a la gente. Pero ojalá entiendas. Por eso es que Pablo dice: dice el apóstol Pablo, dice: ¿quién es el que está condenando? ¿No fue Jesús el que murió por nosotros? Y no solamente murió, resucitó. Habla del plan eterno de salvación. Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y dice, y se levantó. Dice, no solamente eso, no se quedó allí, sino que está sentado a la diestra del Padre. Pero no está solamente sentado por estarlo, sino dice, está intercediendo por nosotros. Así que entre tanto llega ese día del cual habla Apocalipsis 12, Cristo está intercediendo por nosotros, está defendiéndonos. Aunque esto no quiere decir, escuche bien esto no quiere decir que pequemos con libertad. Esto no quiere decir que no pasa nada. ¿Sí? Esto no quiere decir, mi amado hermano, que pues entonces voy a pecar porque ahí está Cristo defendiéndome y no pasa nada. No, sí pasa algo. Algo que debes entender es que Dios, mi hermano, cuando eres su hijo y pecas, Dios no puede quitarte las consecuencias de tu pecado. Si Dios quitara las consecuencias de mi pecado, entonces Dios sería injusto. Pero como Dios es justo, diga conmigo: Dios es justo. Ajá. ¿Sí, hermanos? ¿Sabes por qué fracasan los negocios? Un ejemplo. ¿Sabes por qué fracasa? Porque si pones una tienda de conveniencia, ¿sabes por qué fracasan las tiendas? Si pones una tienda en tu casa, vendes refrescos, sabritas, todo lo que vendes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué fracasan esas tiendas? Porque la gente no entiende, el dueño no entiende que lo que tomen tiene que pagarlo. Por eso fracasan. Es que no prospero, no me va bien en mi tienda. Pues es que no pagas por lo que tomas. Aunque seas el dueño, tienes que pagar. Y ahorita,
siga creyendo que Dios no le bendice. Dios no es injusto. Entonces las consecuencias Dios tiene que dejar las consecuencias para que sus hijos aprendan. Diga conmigo, yo tengo que aprender. Amén. Entonces debemos comprender algo, mi hermano. Debemos comprender cuáles son las acciones a tomar por parte de nosotros los cristianos. Número uno, ante las acusaciones del diablo, número uno, diga conmigo, debo confesar mis pecados. ¿Sí? ¿Sabías que hay gente que tiene pecados ocultos? David tenía un pecado oculto. David se metió con Betsabé, la embarazó, mandó a traer a Urías. Aquel no quiso meterse con su esposa, entonces lo mandó a matar, lo puso en lo más fuerte de la batalla. Cuando le informan a David, ahí en una notita: David, tu encargo fue cumplido, Urías está muerto. Y David dijo: gracias a Dios, ya nadie se va a enterar, voy a actuar bien. Mandó a traer a la viuda y anunció David: hermanos, yo me voy a hacer cargo de la viuda. Y toda la gente: ay, qué bondadoso el rey. ¿Cuál bondadoso si había tenido su noche de placer? Ajá. Y Dios callado. Pasaron años hasta que Dios manda al profeta Natán y le dice: ve a confrontar a David. Ve a confrontar a David. Y va el profeta Natán y confronta a David. Le dice: ¿tú crees que tu pecado está oculto? Para ti está oculto, dice, pero delante de Dios no está oculto. Ajá. Delante de Dios no está oculto. Y yo quiero que tú leas lo que dice la Biblia. Proverbios 28:13. Vayamos a la Biblia. Proverbios 28:13, mi hermano. Yo quiero que le pongas atención a ese versículo. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Dice así. ¿Lo leemos? Dice: el que encubre sus pecados. ¿Qué dice? Mira, ahorita quiero que te detengas ahí. ¿Por qué no te preguntas si la falta de bendición y de prosperidad en tu vida es por pecados ocultos? ¿Por qué no te preguntas eso? Claro, yo entiendo que el decir no es que pequé es algo muy fuerte. Por eso los amigos de Job le decían a Job: oye, amigo, pues confiesa tus pecados. Y si hiciste algo malo, Job, pues dilo, confiésalo, Job. A mí me sorprende cómo en nuestras familias hay gente que se mete a malos negocios y nosotros lo vemos como prosperidad. Vemos como que les está yendo bien, cuando en realidad es una prosperidad falsa y van a terminar en ruina. Si tú no prosperas, hermano, es un principio bíblico, no es algo que yo te cambie, no, aquí es un principio bíblico. Si tú dices: bueno, pero porque a veces yo pregunto, bueno, trabajo y esto, y ¿por qué no prospero? ¿Por qué no aumenta mi situación? ¿Por qué no cambia mi situación? Yo te recomendaría que vinieras a esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Qué dice? Pero ve el principio. Ok, tengo un acusador, hermano, tengo un acusador. Entonces yo cristiano debo entender, como tengo a alguien que me está acusando día y noche me está acusando. Pues imagina el diablo: ya te diste cuenta lo que hizo, ya te viste el mal negocio que hizo, ya te diste cuenta cómo trató a su mujer, ya te diste cuenta cómo trató a su marido, ya te diste cuenta lo que están haciendo los hijos del hermano, ya te diste cuenta. Como tengo eso ahí diario, es una constante, dice día y noche, el condenado diablo nos está acusando. Entonces el cristiano tiene que hacer algo, tiene que confesar sus pecados. El que los confiesa y se aparta, hay un cambio. Amén. Leímos Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 y dice la escritura: y estos que no se arrepintieron, hablando de los 144,000,
judíos que se quedan en la gran tribulación a predicar el evangelio, a traer las buenas nuevas, mi hermano, pero no para gente que no cree en Dios, sino para aquellos que se hayan quedado en el arrebatamiento de la iglesia. Porque el tiempo de tribulación ya no es tiempo de salvación, sino es un tiempo en el cual se quedarán los 144,000 para hablar, pero a aquellos que se quedaron en la gran tribulación, aquellos cristianos tibiecitos, pues, aquellos que venían a la iglesia y pues llevaban su vida como ellos querían. ¿Sí? Bueno, diga conmigo: si yo confieso mis pecados y me aparto, alcanzo misericordia. Le voy a explicar cómo es esto. Yo pastor, cuando una muchacha sale embarazada de la iglesia, no es para que te asustes. Ay, Dios santo, sale embarazada. A veces nos asusta eso, pero es muy triste la situación que estamos viviendo. Señoritas que se han practicado abortos. Yo siempre le digo a la familia y a la señorita, le digo: confiesa que estás embarazada. A tal punto que yo no aconsejo que se casen embarazadas. ¿Sí? Yo no aconsejo eso. Aunque los padres, no, es que antes que se les vea la pancita y podamos decir que en la primera noche le pegó. Mire, a la gente uno no la engaña. Y después cuando se casan así, nos hacen pecar un buen, porque comienzan los acusadores. Hasta cree que no nos dimos cuenta que estaba embarazada. Si se le notaba la pancita, no estaba inflamada, estaba panzoncita. Por eso yo, pastor, yo aconsejo a las familias, desde este punto de vista les digo: en primer lugar, no salió embarazada, no tienen por qué casarse. Es que, hermano, mandar a una muchacha a un fracaso matrimonial simplemente porque salió embarazada, como pastor digo, yo empiezo desde ahí: no tiene por qué casarse. Segundo, no escondas tu embarazo. No trates de casar a la señorita rápido para antes que se den cuenta que está embarazada. No. ¿Ah? Al fin y al cabo, al que se deshonró fue a Dios, y él ya lo sabe. ¿Qué te puede preocupar la gente? Cuando tú das a conocer eso, dejas sin argumento a la gente, que la gente te critique, que la gente te juzgue. Si tú a la gente le dices: mire, pues pequé, ponemos el caso hipotético, una señorita, salí embarazada, hermanos, pues perdón, ya pedí perdón a mis padres, que es a quien tengo que pedirle perdón. Ya pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mis padres, le pedí perdón a los padres del novio, de la novia también. A usted no tiene por qué pedirle perdón. A usted no tiene por qué pedirle disculpas. Que no, yo no estoy motivando esto, ni estoy justificando esto. Pero cuando tú confiesas tu pecado, dígale que está a su lado: cuando confiesas tus pecados, dígale, eres libre. Por eso David dijo: mientras callé, mis huesos se envejecieron, dice David. No, hombre, es que era acostarse, mi hermano, a dormir. Era acostarse a dormir todos los días pensando: ¿y qué va a pasar cuando me descubran? ¿Y qué va a pasar si alguien se da cuenta? Y si Betsabé habla, y si Betsabé dice que su hijo no es mío, sino que su hijo no es de Urías, sino que es mío. No, hombre, cuánto martirio. Escuche bien, la gente que no confiesa sus pecados vive un martirio porque quiere. Segunda cosa que tenemos que hacer: no proveamos para los deseos de nuestra carne. Dígale que está a su lado: no proveas para los deseos de tu carne. Dígale. ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Sí?
El apóstol Pablo dice esto en el libro de Romanos capítulo 13. Apóstol Pablo está hablando de la salvación, de la venida de Cristo, como la naturaleza gime, dice este mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y en los últimos 3 versículos el apóstol Pablo dice: miren hermanos, estamos viviendo los tiempos que vivimos, dice el apóstol Pablo. Despertemos del sueño espiritual en que hemos estado, dice el apóstol Pablo. Ya no vivamos pecando, dice el apóstol Pablo. Dejemos de pecar. Dígale que está a su lado: dejemos de pecar ya, dígale. Amén. Si dejemos de pecar, amados hermanos. Y en el último versículo el apóstol Pablo dice: no provean para los deseos de la carne. Entonces el apóstol Pablo dice: viendo que nuestra salvación está más cercana de aquel día que cuando creímos, dice el apóstol Pablo, entonces dejemos de pecar, dejemos las borracheras, dejemos los desórdenes sexuales, dejemos los pleitos y las envidias, dejemos de proveer para la carne. Oh, qué relajo es el asunto sexual en la vida de los creyentes. Qué problema tenemos en la vida sexual de los hijos de Dios. Y todo porque no hay santidad. Todo porque la mujer se niega a tener relaciones con su marido. Todo porque su marido no sabe tratar a una mujer. Y entonces cuando sucede eso, el hombre tiene que refugiarse en pornografía, en masturbación. Pongan atención a eso, amados. No seas esclavo de los pecados sexuales. Por eso el apóstol Pablo dice: ya dejemos los aspectos, ya dejemos los desórdenes sexuales. El problema no es que las mujeres traigan ropa apretada. El problema es tu lujuria y tu lascivia. Y te voy a explicar por qué. Y es ahí donde me preocupa que las mismas mujeres son las que más le tiran a las mujeres. Solamente preguntémonos un contexto histórico cuando Jesús dijo: si alguien voltea a ver a una mujer y la desea en su corazón, preguntémonos: ¿a poco las mujeres en el tiempo de Jesús usaban vestidos justos? No, no. El problema no es la vestimenta de la mujer, amado. El problema es tu lujuria, el problema es tu lascivia. Así una mujer puede traer una falda floja y hasta el tobillo, y aún así, si tú eres lascivo, si tienes lujuria, la vas a voltear a ver. Deje los pleitos. A mí me sorprende cómo hay gente aquí en la iglesia que tiene pleitos con otros. Ya deje de pleitista. Abandone los pleitos. Deje las envidias. No debemos dar lugar al diablo. Diga conmigo: no debo dar lugar al diablo. Esta es una exhortación tomando en cuenta la obra del enemigo. Hay 2 formas de darle lugar al diablo: a través de nuestro pecado, a través de nuestra conducta. Y por lo tanto nosotros debemos tener cuidado en ese aspecto. Mire, la Biblia dice, mi hermano, la Biblia dice: y tomad el escudo de vuestra fe, dice, para resistir los dardos que lanza el enemigo. Ajá. Pero escucha la noticia que te voy a dar ahorita. El diablo en la iglesia tiene lanceros. No solamente el diablo me tira, sino hay hermanos a los cuales el diablo les ha dado su arco y les ha dado sus flechas. Usted que está a su lado, dígale: ¿de casualidad tú no tienes el ministerio de lancero? Dígale. Que te voy a decir algo. A mí no me preocupa el diablo, a mí me preocupa más usted. El diablo está vencido. ¿Sabía usted que el diablo está vencido? El diablo está vencido, hermano. El diablo está vencido, el diablo está derrotado. Ahí lo leemos en la escritura. Y ese día, llegará ese día en el cual va a ser consumada la salvación. Él está vencido, él está derrotado, mi hermano. Pero cuando el apóstol Pablo dice: no le den lugar al diablo,
Tiene que ver con la vida de pecado, con la conducta que llevamos, pero también tiene que ver con el hecho de que el diablo no me use a mí dentro de la iglesia. ¿Ah? Que el diablo no te use para lastimar, para herir la iglesia, para lastimar el cuerpo de Cristo, para traer división, para traer pleito, para traer envidia. No le den lugar al diablo. Por eso es que cuando trato problemas entre hermanos, de repente se dan esas situaciones incómodas, hermanos. Es que tengo problemas con no sé quién. Y les digo, hermanos, empecemos en la obra del Señor. Hermanos, no le demos lugar al diablo. Ajá. A ver, hermanas, ya pídase perdón. Perdóneme, hermana. No des lugar al diablo. Y soy yo en el cielo, el acusador, que te acusa día y noche, fue lanzado del cielo para siempre. Amén. Amén. Y aunque en este momento el acusador está activo, ¿sabes qué? Mi defensa, mi defensor, Cristo Jesús, está en el cielo defendiéndome. Amén.